Imagina una vasta sabana, donde el sol brilla intensamente y el suave viento mece las hojas de los pocos árboles que allí crecen. Es un lugar de gran belleza, pero también de desafíos constantes. En este majestuoso escenario vivía un león poderoso, conocido por todos como el rey de la sabana. Su melena dorada brillaba al sol, y su rugido resonaba a kilómetros, recordando a todos su presencia y fuerza. Pero, últimamente, algo había cambiado. El león, que siempre caminaba con orgullo y confianza, ahora parecía cargar el peso del mundo sobre sus hombros. Las presas, antes abundantes, empezaron a escasear. El hambre, un sentimiento desconocido para él, comenzó a convertirse en una realidad constante. Cada día era una batalla para encontrar comida, y cada noche, una prueba de resistencia contra el frío y la soledad. Lo que más perturbaba al león no era solo el hambre, sino la sensación de que estaba perdiendo el control de su propia vida. Los otros animales, que siempre lo habían respetado, comenzaron a murmurar a sus espaldas, cuestionando si aún era digno de ser el líder. Él, que siempre había sido el símbolo de poder y autoridad, ahora se enfrentaba a dudas y temores que nunca había sentido antes. Las noches, que antes estaban llenas de su rugido imponente, ahora eran silenciosas. El león comenzaba a aislarse, tratando de entender qué había cambiado y por qué, de repente, todo parecía tan difícil. Las luchas que enfrentaba no eran solo físicas, sino internas. Cada desafío que surgía parecía absorber un poco más de su energía y de su voluntad de luchar. Así, nuestro león, que un día fue invencible, ahora estaba ante una realidad dura e implacable. La sabana, que siempre había dominado con facilidad, parecía ahora un campo de batalla sin fin. Y, por primera vez en su vida, el león comenzó a cuestionar si realmente tenía la fuerza para continuar. Con el paso del tiempo, las dificultades solo aumentaban. Las lluvias escasearon, transformando el suelo fértil de la sabana en un paisaje seco e inhóspito. Los arroyos que antes corrían libremente ahora eran solo líneas finas de agua, y las manadas de antílopes y cebras que el león cazaba desaparecieron en busca de pastos más verdes. El león, que siempre había sido el cazador implacable, comenzó a sentir la debilidad en sus músculos y la lentitud en sus pasos. Las cacerías, que antes se realizaban con precisión y éxito, ahora se convertían en intentos fallidos. Cada vez que el león intentaba capturar una presa, la falta de energía y de enfoque le impedía completar la cacería. La frustración crecía, y con cada fracaso, el desánimo se profundizaba. Comenzaba a preguntarse si toda su lucha valía la pena, si aún había una razón para continuar. Más que eso, el león comenzó a sentir un peso enorme en su corazón. Los rugidos que antes inspiraban miedo y respeto ahora salían como susurros temblorosos, casi inaudibles. Se apartó de los lugares donde solía patrullar y se refugió en una cueva solitaria, donde nadie podía ver su debilidad. Allí, en el silencio sombrío de su propia soledad, el león se permitió sentir algo que nunca había sentido antes, el deseo de rendirse. La idea de rendirse comenzó a enraizarse en su mente. Quizás sea más fácil dejar de luchar, pensaba. Quizás ya no soy el líder que todos creen que soy. La voz de la duda resonaba en su mente, y cada día que pasaba sin comida, sin éxito, parecía reforzar esa idea. El león, que siempre había sido el símbolo de fuerza y perseverancia, ahora estaba al borde de ceder a su propia desesperanza. Mientras el león permanecía en la cueva, perdido en sus pensamientos, un trueno resonó por la sabana y una tormenta comenzó a formarse en el horizonte. El cielo se oscureció rápidamente, y los vientos comenzaron a aullar entre los árboles. La lluvia llegó pesada e implacable, lavando la tierra seca y devolviendo una frescura perdida hace mucho tiempo. El león, aún abatido, observaba la tormenta a la distancia, sintiéndose tan pequeño frente a la vastedad de los elementos. Pero, mientras el viento rugía y la lluvia caía, algo comenzó a cambiar dentro de él. Las gotas de agua que se escurrían por su pelaje parecían limpiar más que el polvo de la sabana,
empezaban a limpiar también el peso en su corazón. Fue entonces cuando, en medio de la tormenta, el león escuchó un sonido que no había oído en mucho tiempo: el llanto de un cachorro. El sonido era débil y amortiguado, pero inconfundible. Levantó la cabeza, intentando localizar de dónde provenía aquel lamento. Sus instintos, que habían sido sofocados por la desesperación, comenzaron a despertar nuevamente. Algo dentro de él sabía que no podía ignorar ese llamado. A pesar de su debilidad, el león se levantó y salió de la cueva. La tormenta golpeaba fuerte en su rostro, pero avanzó, guiado por el llanto del cachorro. Cada paso era difícil, sus músculos doloridos, pero la necesidad de proteger y cuidar comenzó a superar la voluntad de rendirse. Avanzó contra el viento, decidido a encontrar y salvar esa pequeña vida. Finalmente, en medio de la vegetación alta, el león encontró al cachorro. Solo, empapado y temblando de frío, el pequeño león miró al adulto con ojos llenos de miedo y vulnerabilidad. Algo profundo dentro del león se encendió al ver a ese pequeño ser dependiente. El instinto de supervivencia que casi había perdido renació, y la fuerza que pensaba estar perdida volvió con un nuevo propósito. El león se agachó, tomando al cachorro por la nuca con sus dientes de manera gentil, y lo llevó de regreso a la cueva. Allí, protegido de la tormenta, el león calentó al cachorro con su cuerpo, ofreciendo la seguridad que él mismo necesitaba. Y en ese momento, el león comenzó a darse cuenta de que su fuerza no estaba solo en su capacidad para luchar, sino también en su capacidad para cuidar y proteger. Mientras la tormenta seguía rugiendo afuera, el león permanecía en la cueva, sintiendo el calor del cachorro acurrucado a su lado. Algo cambió dentro de él esa noche. El león, que antes se sentía sin fuerzas, comenzó a darse cuenta de que, a pesar de todo el dolor y cansancio, aún poseía algo de inmenso valor: su instinto de proteger y amar. El cachorro, por su parte, parecía encontrar consuelo en la presencia del león. Sus temblores disminuyeron, y finalmente se quedó dormido, seguro y protegido. Al observar al pequeño ser dormido, el león sintió una ola de ternura y responsabilidad. Comprendió que, incluso cuando todo parecía perdido, aún tenía una razón para continuar. Entonces, el león comenzó a reflexionar sobre su propia lucha. Se dio cuenta de que las dificultades que enfrentaba no eran una señal de debilidad, sino desafíos que lo estaban moldeando, preparándolo para algo mayor. Vio, en el pequeño cachorro, un reflejo de su propia vulnerabilidad y entendió que, así como el cachorro dependía de él para sobrevivir, él también podía encontrar fuerza en cuidar a los demás. En ese momento de silencio, mientras la tormenta rugía afuera, el león decidió que no se rendiría. Comprendió que su lucha no era solo suya, era parte de un ciclo mayor de vida, donde cada desafío enfrentado contribuía a la supervivencia y el crecimiento de otros a su alrededor. Finalmente, el león aceptó que, por más difícil que fuera el viaje, aún tenía mucho que ofrecer. Y ese renovado sentimiento de propósito comenzó a reavivar su fuerza interior. Con la llegada de la mañana, la tormenta empezó a perder fuerza. El cielo, antes cargado de nubes oscuras, dio paso a tímidos rayos de sol que penetraban en la cueva, trayendo una nueva esperanza. El león, aún exhausto, sintió el calor del sol en su piel y respiró hondo, dándose cuenta de que había sobrevivido a otra noche de tormenta. Al salir de la cueva, se dio cuenta de que el mundo a su alrededor también había cambiado. Los árboles, que antes parecían retorcidos por la furia del viento, ahora se erguían majestuosamente bajo la luz del sol. La naturaleza, resiliente como siempre, comenzaba a recuperarse, y con ella, el león sintió un renacimiento interno. Mientras caminaba con el cachorro a su lado, el león notó algo que antes había pasado desapercibido. El cachorro, que siempre lo seguía de cerca, ahora empezaba a imitar sus pasos, con intentos tímidos de rugir, como si estuviera tratando de aprender del ejemplo de su protector. El león vio en esto una metáfora para su propia vida. A pesar de las dificultades, estaba dejando un legado,
enseñando al cachorro la fuerza y el coraje necesarios para enfrentar el mundo. Fue en ese momento que el león comprendió que su lucha tenía un propósito mayor. No se trataba solo de sobrevivir, sino de preparar el camino para los que vendrían después, de garantizar que el ciclo de la vida continuara, con toda su belleza y desafíos. Entendió que, al enfrentar sus propias batallas, estaba, en realidad, forjando un futuro más fuerte y más resiliente para los que dependían de él. La determinación del león comenzó a crecer nuevamente, renovada por la comprensión de que su fuerza interior no era solo para sí mismo, sino para el bien de toda su descendencia. El desánimo que lo había atormentado en los días anteriores empezó a disiparse, reemplazado por una sensación de misión y propósito renovados. Ahora sabía que, por más difíciles que fueran los desafíos, no estaba luchando solo. El futuro dependía de su resiliencia y coraje. A medida que pasaban los días, el león, ahora con una nueva perspectiva, comenzó a notar los cambios que su renovada fuerza y determinación estaban trayendo. No solo había sobrevivido a las tormentas, sino que también comenzó a prosperar nuevamente. Las dificultades que antes parecían insuperables fueron siendo superadas una a una. Encontró fuentes de alimento en lugares que antes no había notado y descubrió nuevos refugios para resguardarse. Pero la mayor transformación estaba dentro de él. El león, que antes estaba al borde de rendirse, ahora caminaba con la cabeza erguida y el corazón lleno de coraje. El cachorro a su lado, que observaba cada uno de sus movimientos, comenzó a crecer en confianza y fuerza, siguiendo el ejemplo de su mentor. Y no solo el cachorro, sino toda la sabana parecía responder a la renovada energía del león. Las otras criaturas lo respetaban aún más, reconociendo en él el liderazgo y la fuerza que antes estaban oscurecidas por la duda y el miedo. Una mañana, mientras el sol nacía, el león subió a una colina, con el cachorro a su lado. Miraron el vasto territorio ante ellos, y el león sintió una profunda sensación de paz. Comprendió que las luchas, por más arduas que fueran, tenían un propósito. No estaban allí para derribarlo, sino para moldearlo en algo aún más fuerte, para prepararlo para los desafíos y las responsabilidades que la vida le imponía. Con un rugido poderoso que resonó por la sabana, el león celebró su viaje. Sabía que aún habría tormentas, pero también sabía que ahora estaba preparado para enfrentarlas, no solo por sí mismo, sino por todos aquellos que dependían de su fuerza. Y así, el león continuó su camino, ya no atormentado por el miedo o la incertidumbre, sino con la confianza de que, incluso en las luchas más difíciles, siempre encontraría dentro de sí la fuerza necesaria para seguir adelante y emerger victorioso. Su historia se convirtió en una lección para todos en la sabana, un recordatorio de que, por más grandes que sean los desafíos, la verdadera fuerza está en nunca rendirse y en seguir avanzando, un paso a la vez.